aumentando en intensidad, frecuencia y duración. Eso es lo que debe llamarnos la atención y que debe tomarse muy en cuenta. Generalmente los problemas de la cefalea son la inflamación de los músculos del cuello y la cabeza. Por ejemplo, hay pacientes que con un problema de la columna cervical, con una contractura, que luego acompaña una contractura de los músculos cervicales. Eso puede producir la cefalea, puede producir una alteración vascular cerebral, alteraciones del sueño, alteración de la memoria, alteración en el humor de la persona, irritabilidad. Entonces, con una buena fisioterapia de los músculos cervicales, el paciente puede empezar a tener ya una mejor calidad de vida y puede ir desapareciendo el dolor de cabeza, la cefalea, con solo relajar los músculos del cuello. También debemos tener en cuenta que puede ser por irritación de las meninges, por hipertensión intracraneal, puede haber un problema de distensión o dilatación de los vasos sanguíneos de la cabeza, puede haber por una hipertensión, y como hablamos, puede haber una inflamación, compresión y tracción de los nervios craneales. Mucho tiene que ver, ¿verdad?, el hábito, el sexo, la profesión, a qué se dedica, si hay antecedentes familiares, patologías que acompañan, que pueden ir, que tienen antecedentes personales, patologías personales, que pueden ser secundarios a la cefalea. Es muy importante conocer el inicio, la evolución y la periodicidad. También, si tiene las auras, como estuvimos hablando, la característica del dolor, la duración, la frecuencia, la localización, la intensidad, como dijimos, y si va o no acompañado de náuseas, vómitos y o fiebre. La exploración física y neurológica es muy importante, por eso es que todo paciente con cefalea tiene que consultar con el neurólogo sí o sí. Debe consultar con el clínico para la toma de presión, el neurólogo debe evaluar si hay signos meningios, realizar el fondo de ojo, el otorrino evaluar la parte de los senos paranasales, se debe explorar la arteritis, porque la arteritis temporal es una de las causas más frecuentes de cefalea o hemicránea. En la exploración neurológica también evaluar la hemiparesia, ataxia, disminución del campo visual. En todos los casos evaluar en hemograma, eritrosedimentación, PCR, evaluar las hormonas tiroideas, radiografía simple y contrastada, ¿verdad? Tomografía, resonancia de la columna cervical, el cráneo, es decir, muchos estudios. También el electroencefalograma, a ver si hay alguna irritación cerebral. Ya les dije los signos clínicos de gravedad, el inicio brusco, el curso progresivo, en qué edad, si va acompañado con pérdida o no de conciencia, si hubo antecedente de convulsión, algún traumatismo craneoencefálico de hace unos días. Debe ser evaluado siempre por imagen. Luego tenemos la cefalea de Horton, es muy común, llamado también cefalea en racimo. Es más frecuente en mujer. La migraña o la histamínica, que la llamamos, la que hablamos, hemicránea. En cambio, la de Horton es más común en el hombre. Entonces, la migraña o hemicránea es más común en la mujer. Ya hablamos del sitio de dolor en la hemicránea. En la de Horton, en cambio, es a nivel frontal, un poco ocular, a una misma hora,
todos los días, a la noche. Eso puede durar semanas, meses, o aparecer en un tiempo del año. Tiene relación con el consumo de alcohol o el estrés. Se cree que esté relacionado con una liberación súbita de histamina, es decir, una gran liberación de sustancias histamínicas es la que produce esta cefalea. Entonces hay una vasodilatación. Acuérdense que la histamina acompaña un vasodilatación. Desencadena el consumo de alcohol, cigarrillo, grandes alturas, senderismo. Aquellos que practican, por ejemplo, esquí, el reflejo del sol en la nieve, esfuerzo físico importante, el calor, algunos alimentos ricos en nitritos, por ejemplo, tocino, carne, salchichas y bueno, y la cocaína. Como dijimos, es unilateral, intenso, constante, taladrante y uniforme. Acá está, en esta zona. Periorbital y temporal. Ustedes van a ver esto. Persona que está así me duele mucho la cabeza y ves el ojo rojo de ese lado, con lagrimeo, edema de párpado. Y no tiene las causas como si pueden ir acompañados por, en el caso de la migraña. Como los casos, el tratamiento siempre es el mismo para todos los casos. Acá tenemos un cuadro que pueden leer y tener muy en cuenta la diferencia entre migraña y cefalea en racimo de Horton. Bueno, y ya estamos acercándonos al final de todo el capítulo y también del programa completo de otorrinolaringología. Ahora vamos a citar algunos casos así bien específicos que tienen relación nomás. Es decir, aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza cada vez que tienen relación sexual. Hay una vasodilatación importante, especialmente en el hombre, que es el que hace el esfuerzo en el sexo. La mujer es un poco más pasiva, el hombre es mucho más activo, por lo menos en mi caso, ¿verdad? La mujer solo disfruta y el hombre trabaja. Entonces, la mujer disfruta y el hombre trabaja. Y entonces esa vasodilatación, ese esfuerzo, puede producir un dolor intenso de cabeza y es la que se relaciona entonces con la actividad sexual. En algunos casos, hoy se ve más frecuentemente el hombre que consume todos estos vasodilatadores de Viagra para tener una mejor erección, van acompañados sí o sí por la vasodilatación a una cefalea intensa, que fácilmente con un ketorolac pasa. Pero ahí en el transcurso de las horas, también a medida que se va eliminando el producto químico que produce vasodilatación, el dolor va pasando. Luego tenemos la cefalea benigna de la tos, es decir, de tanta tos produce un aumento de la presión intracraneal y aparece el dolor intenso. Es el dolor que produce por la tos. Otros también por vasodilatación es la cefalea por el esfuerzo, esfuerzo físico. Jugando fútbol o vóley o algún otro deporte, aparece el dolor por el esfuerzo físico. Algunos alimentos que tienen, por ejemplo, en Paraguay no fabrica, que yo sepa, las salchichas con colorantes. Brasil sí tiene muchos los chorizos, salchichas con colorantes. O el conservante, el nitrito. También las comidas chinas. Otros por chocolate, otros por consumo de alcohol. Y unos pueden decir, no, esta marca de vino, el tanino, esta marca de cerveza es la que me produce el dolor. Y bueno, cada uno de acuerdo al ingrediente que contenga, ¿verdad? Y lo lógico, si te produce dolor, no comas, no tomes. Y otros relacionados con el hambre, tienen dolor de cabeza cuando tienen hambre, la de comer intermitente. El dolor, la cefalea postraumática es muy importante. Me tocó vivir un caso en el cual
yo les cuento a ustedes porque siempre les cuento a todos mis alumnos, porque es para que recuerden. Dos casos les voy a comentar. Y los dos casos fueron cuando yo era médico otorrino joven, hace 32 años atrás, en mis inicios de la otorrinolaringología. Un caso donde consulta un paciente, un niño, o sea, la madre me trae su hijo de aproximadamente 12 años de edad, sí, 12 años de edad, viene a consultar por dolor de cabeza. Y le investigo al chico desde el punto de vista otorrinolaringológico, pues todo dolor de cabeza otorrino. Y le examino, le hago evaluación de fosas nasales, a ver si no había una rinitis, no había, a ver si había un estudio de imagen, a ver si había una sinusitis, no había. Le hice un estudio de oído, a ver si encontraba alguna inflamación de oído, no había, causante todo de dolor de cabeza, cefalea. Y no encontrando nada, empecé a investigar pares craneales, el trigémino, el esfenopalatino, el glosofaringio. Y en el glosofaringio me salta que el chico no tiene buena sensibilidad en la lengua. Eso me llamó la atención. Y me contó que a medida que pasaba el tiempo, él ya no podía tener movilidad. O sea, en el transcurso de las horas, por eso me trae de urgencia, que la movilidad, le dice el hijo a la mamá que él sentía como anestesiada la lengua. Le hago entonces ya que no encuentro nada, nada en mi área de otorrinolaringología, le pregunto si tuvo algún traumatismo, traumatismo de cabeza, craneal. Y ahí la mamá me dijo, sí, que hacía unos 15 días en el colegio se cayó de una altura de 1 metro en un festival que se hizo por el Día de la Primavera, y él se golpeó la cabeza por el piso, por el suelo, y fue un golpe fuerte, por 1 metro de altura. Entonces le digo, bueno, urgente, una tomografía simple para empezar y según necesidad contrastada, y en la simple ya me encuentro con un hematoma subdural de aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro, un hematoma, que estaba posiblemente entonces, claro, haciendo un sangrado progresivo. Este niño directamente lo llevamos a neurocirugía, ya a la siesta se lo hace una cirugía para drenaje del hematoma, y hasta ahí pude llegar yo. Así que mucho cuidado, ¿eh? Un golpe de hace 15 días hoy se traduce en una cefalea intensa con parálisis de lengua en mitad de la lengua. Otro caso, a ver un poco cuál era el otro. Sí. Otro caso es el que ocurrió también en Asunción. Eso ya le ocurrió a un neurocirujano. Entra un paciente a la guardia de urgencia con un dolor intenso de cabeza, paciente adulta, una mujer, la esposa del embajador de Panamá, y la mujer con mucho dolor de cabeza consulta en la urgencia. El médico de guardia prudentemente llama a un neurólogo, neurocirujano, y el neurocirujano, como estaba apurado, no le dio la importancia, le dijo que tome unos medicamentos. Y que vuelva a su control y que con eso ya iba a estar bien. Y no le hizo ningún estudio, no le evaluó, siendo neurólogo. La paciente sale, vuelve 10 minutos después, 10, 15 minutos después, vuelve a la urgencia porque el dolor iba en aumento. El médico de guardia entonces le llama al médico neurólogo y por teléfono le dice que le apliquen un analgésico. Al poner el analgésico, un ketorolac, yo le hablo hace 35 años atrás más o menos,
No había ketorolac cuando eso, le habrán hecho una dipirona, no recuerdo, eso salió, se publicó, se le demandó al médico. La mujer sale del sanatorio caminando por el dolor de cabeza en su segundo ingreso, sale y en la vereda cae. Ahí en la vereda del sanatorio cae, desvanecida, lo ingresan al sanatorio, le hacen ahí por primera vez la evaluación tomográfica y encuentran una hemorragia, un aneurisma con una hemorragia intracraneal. La paciente de urgencia entra en cirugía y muere. Y muere. Así que son experiencias, cosas que escuchamos. Así que mucho cuidado con la cefalea. Mucho cuidado con la cefalea. Mucho cuidado con la cefalea. Nada de dar analgésico y mandarle a su casa. Hagan la invitación para que vaya a todos los especialistas, que todos y cada uno investigue el dolor de cabeza hasta que alguien encuentre el motivo. Mucho cuidado. Si esto pudieron entender, ya la clase valió, el día valió, porque les puede salvar de un proceso judicial, de una demanda y una cárcel. Así que, valeu, como dicen los brasileños. Y ya podemos tener otras causas como la cefalea tensional, la psicógena, la hipertensión arterial, muy conocida en clínica médica, en cardiología, ustedes van a estudiar. La cefalea que en invierno escuchamos mucho, que vienen a la noche porque estuvieron el brasero ahí, el monóxido de carbono, inhalando, eso produce dolor de cabeza, y el paciente con vértigo, vienen muy mal, y eso ya es la intoxicación del monóxido. Y por último, les agrego esto que no está en el programa, pero sí me pareció importante que ustedes conozcan y sepan. Vienen y consultan por un dolor acá en la articulación, en esta zona preauricular, en la zona anterior del trago, preauricular. Un dolor intenso que va relacionado con el movimiento de la mandíbula, con el bostezo, y les duele. A eso investigamos oído, vienen a nuestro consultorio porque dicen que es el oído, y no, es la articulación temporomandibular, que se llama el síndrome temporomandibular, que es por la cavidad glenoidea, una inflamación de la cavidad glenoidea, y con la mandíbula, el maxilar inferior, el movimiento rosa, da una artritis, y al tiempo puede dar una artrosis, el síndrome de Kosten. Tienen acá información de cómo se hace el diagnóstico con una sola palpación, y más bien nosotros hacemos una evaluación por odontología para ver si los niveles de masticación, niveles de dientes están en un nivel igual, correcto. Y bueno. Y entonces hasta aquí por hoy, el salto del Mondavi, Alto Paraguay, no sé si conocen ya, muy lindo, muy lindo, muy lindo, está acá cerquita, tienen que ir a aprovechar y conocer los que vienen del Brasil y muy lejos, aprovechen, vayan y vean, muy lindo también, no solo las cataratas, sino que conocer el salto del Mondavi. Tengo imágenes también de lo que es el salto del Ñacundal, es muy lindo, está cerquita, está a 70 kilómetros acá. Y bueno, hasta aquí entonces yo le agradezco por todo el tiempo que estuvieron aguantándome. Espero haberles dado conocimiento, casos muy emblemáticos, como el del caso de la esposa del embajador de Panamá, casos muy puntuales así, que les va a servir de experiencia en cuanto a haber escuchado qué es lo que ocurre cuando uno mete la pata como médico, y cuidado. Nunca se olviden de que un médico clínico es un médico general, no puede compararse nunca a un médico especialista en el territorio, y mejor es trabajar en equipo, trabajar, derivar, escuchar otras opiniones. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, escuchar consejos de un médico especialista, de otro médico, y ahí ustedes van a sacar su conclusión, van a tener más experiencia rápida, de acuerdo a lo que ustedes puedan ver. Nadie es dueño de toda la verdad.
La medicina se basa en criterios y los criterios deben ser por razonamientos. Es decir, mi razonamiento en base a esto y esto digo. Les hablo así porque el capítulo número 15, que es el que van a recibir ya por correo, habla de los casos clínicos y resuelvan esos casos clínicos, ¿verdad? Aplicando el conocimiento de todo lo que les di de la lección 1 al 14. Ahí van a encontrar diferentes tipos de casos. Razonen, pueden hacer en grupo y entender y conocer las razones del por qué ustedes dan su diagnóstico, de acuerdo a los casos, a los signos y síntomas. Siempre la reina, para mí, la madre, la reina de la medicina es la semiología. Si yo no sé interpretar los signos y síntomas, si yo no interpreto, yo no, primero en primer lugar recoger, si no, yo no sé colectar, recoger signos y síntomas de un paciente, yo no voy a poder tener es decir, no voy a tener conocimiento de semiología, por lo tanto no voy a poder nunca resolver los casos clínicos, en ningún caso, en forma correcta. Y cuando por ahí ustedes todavía no tienen conocimiento, y esto les va a dar mucho en la lección número 15, todavía no tienen mucho conocimiento, pero entonces traten o hagan diagnóstico de acuerdo a cada signo o cada síntoma. No solo diagnóstico, sino tratamiento. Traten signos y síntomas y van a ser exitosos. Duele, analgésico. Fiebre, para la fiebre. Infección, antibióticos. Es decir, sean prácticos. Y entonces van a ser siempre exitosos. Nunca van a fracasar. Si no tienen todavía conocimiento para dar el diagnóstico etiológico, o sea, no saben etiología, no saben diagnóstico, porque todavía son jóvenes. Pero entonces, hagan semiología correcta y hagan signos y síntomas y vayan tratando cada signo y síntoma. Y en el transcurso del tiempo van a tener ya el olfato clínico para decidir el diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas. Y bueno, le agradezco por todo y gracias. Nos veremos ya en el examen final.